A ver, mira, aquí sí pudo. Vamos, déjame ver si ya lo está transmitiendo. Pues, sí, te iba a decir que si podías ver el evento. Ya me encontré, ¿Ya, por fin? ya. Aunque va a estar medio extraña la... A ver, Ajá, voy a compartir a los grupos. ok. Compartir con el grupo, con el de viaje. Y vamos a compartir con Más allá del oculto. Perdón, es que soy nuevo, disculpen Ujú. por respirar. Ya. Algo... Ya. A ver, es que va y viene. Está muy lenta la transmisión. Ujú. Ya estamos otra vez. ¿Cómo veo aquí que estamos en... Bueno, Ujú. ¿cómo veo aquí que está? Ya. Ahora sí, ya estamos Ya, en... ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí estamos en vivo. Ahora sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que ya estamos en todos lados. Ok. ¿Ya? Sí, ya me confirmaron que ya estamos. Ok. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la transmisión de hoy. Estamos aquí en Viaje a lo Paranormal y Más allá del oculto. Y hoy tenemos, Exactamente. y hoy tenemos tema, ¿qué es emparedados? Emparedados o tapiados vivos. Sí, La gente, ¿no? ¿qué fregados es eso? Es mi volador de Papantla. Es que en la imagen se ve que algo se está moviendo. Ajá. Les voy a enseñar el volador de Papantla. Ándale. Porque va a aparecer Bueno. ahí algo rojo que se mueve. Ajá. Y yo digo, pues qué está enfocando? Pues si no tengo a nadie aquí más que la pura pintura. Pero ya, Ah, conectarnos. Y pues vamos a empezar. Ay, ok, claro que sí. y, Pues sí, después de estas fallas ajá, técnicas, que son de lo más normales, ¿no? sí, ya ven que... Pues buenas noches a todos y a los dos grupos. Que nos escuchen y que les gusten y que no fallen, ¿verdad? Vamos a poner chonguitos para que se acabe bien la transmisión. Así es, que no se esté cortando Buenas tanto. noches. Que no se esté cortando tanto. Sí, buenas noches a todos. Y pues como ya escucharon, vamos a hablar hoy de emparedados. Y no, no es clase de cocina. Vamos a hablar de gente No, no, no. que aparece dentro de las paredes de casas, de puentes, de edificios. Exacto. Uh-huh. Y bueno, para esto, pues, de entrada, pues, ¿por qué los emparedan? Para empezar, pues, Uh, independientemente de las historias que les vamos a contar, pues yo aquí ajá. tengo ¿cómo se le llama? Una tradición oral, que le llaman, que dicen Ajá. que regularmente son emparedadas las personas porque al momento de que están haciendo alguna construcción o algún puente, el diablo regularmente se le aparece al albañil o Ingeniero. al ingeniero para proponerle que a cambio de que su construcción siga en pie, pues tiene que tener algo de sangre. Claro. Entonces, de ahí viene el mito, pero de hecho ese mito no es meramente mexicano, o sea, todas las culturas, la gran mayoría de las Lo, culturas, lo, lo tienen. Ajá. sí, y pues aquí ya empezamos con la primera similitud entre todas, porque hablamos de la china, de la japonesa, de la española, de hecho los españoles fueron los primeros en emparedar personas. Oh, ya. Sí. Tienen esa idea de que pues con los cuerpos no se quedan las construcciones. ¿Tú qué opinas, Rick? Bueno, pues fíjate que así como lo estás explicando y diciendo, pues sí, ¿no? Todo eso yo creo que es global, ¿no? Es global porque en distintos varios países y culturas, pues han
se han visto tanto gente que han enterrado viva, emparedado y etcétera, ¿no? Y como lo acabas de decir, pues, por ende de que son pactos que hacen con el demonio y todo esto, ¿no? Para que queden, ahora sí que como se dice, los puentes, los edificios, etcétera, en pie y que no se caigan con un temblorcito o con alguna cosa, alguna presa que se desborde. Pero pues, no sé, creo que más que nada, Noel, pienso que esto más que una leyenda es una leyenda viva para mí. O sea, real, real. ¿Por qué? Porque realmente ha sucedido, han pasado. No las he, ahora sí que como eso no las he comprobado, pero por medio de noticias o de gente que en algún momento estuve por ahí cerca, construyendo algunos puentes o edificios, contaban y decía la gente que se habían quedado ahí varios albañiles y pues el pensamiento de todos es de que ahora sí que es un pacto de sangre, o sea con el demonio, que se los pida a la tierra, que sea un pago, no sé, pero la cosa es de que muchos en distintos lados que leí y vi y que también me platicaban, pues sí hay gente que ha sido enterrada o emparedada ahí en los puentes. Más que nada al colar las grandes estructuras y todo esto, pues como dicen, o sea, lo leí y también lo supe, ¿no? Que lo platicaba mucho mi papá, que en algunos puentes o edificios llegaban personas de otros lados, gente que pues no, pues llegaba aquí y no ¿cómo te diré? No eran de la ciudad, sino de provincia. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que pues su familia o quien fuera, pues simplemente se fue a trabajar y ya no regresó. Entonces, pues aprovechaban los ingenieros, porque no sé si has notado que la mayoría de las construcciones siempre contratan gente de provincia, gente que pues aguanta ese tipo de trabajos pesados, los Así, peones, los albañiles y todo esto. así es, Entonces, ¿verdad? Entonces decía mi papá que los albañiles le decían, no, maestro, aquí han colado con gente ahí, o sea, los que ya ven que, pues, son ahora sí que los menos notorios, los echan ahí a los ayudantes. No, ¿cómo crees? Decía mi papá, ¿cómo crees? No, decía mi papá, yo cuando me platicaban eso, hasta la piel se me enchinaba y la verdad dejé de ir a ese tipo de construcciones, ¿sí? Porque mi papá, pues, en aquellos tiempos él se dedicaba a lo que era a pintar edificios, pintar interiores, y lo contrataron aquella vez a él y a otros para poner unas líneas, pintar líneas, ¿sí? Y que iban arriba del puente. Estas líneas que son para los avisos, ¿cómo se llaman? Para los autos, las amarillas. sí, Y las de contención, ajá, ¿no? Ajá. ajá, exacto. Entonces, yo de ahí ya no quiso ir. Y de eso ya tiene un buen de tiempo, imagínate. O sea, si esto que me platicaba mi papá fue real, imagínate cuántas cosas no que se han contado y que al leer y ir, yo creo que adentrándote más en el tema te das cuenta de que tanto hay historias como leyendas. Y pues creo que sí, que sí llega a pasar, que sí llega a pasar y ha pasado. ¿Cómo Pues, ves? pues sí, ya pensando malignamente como contador, pues ¿por qué les pagan a los peones en lista de raya? Pues para no tener ningún antecedente de ellos. Si uno de Claro. ellos se cae, pues aquí nunca Ujú. llegó, no hay Ajá, recibo, no hay nada, pues se les paga por raya. exacto. Y pues sí, no dudo que las construcciones, de hecho, también igual pensando de esa manera,
a veces es más barato mejor si uno de ellos cae en el colado, en eso, sale más barato mejor acabar de hacer el colado que el parar las máquinas, el buscar, el bajar gente. Eso es verdad. Y pues ahora sí que, bueno, esa es una leyenda, ese es un mito que dicen. Yo no creo que haya alguien tan inhumano que diga, no, no vamos a pararlo y no vamos a sacarlo. Pero, pues ahora sí que de ¿Tú esto se trata, crees? de esto se trata el tema, pues quién sabe, porque por ejemplo, cuando era en la época de la revolución, si te tocaba cargar las partes Ajá, de las ollas de dinero, te mataban ajá. ahí para que no dijeras dónde lo enterraron o dónde lo No, tapearon. pues es que te enterraban ahí para que no anduvieras diciendo o fueras a sacar la ollita de oro tú. ¿En cuántos lados no encuentran las ollas y el muertito ahí? Así es. Que luego, que son los que dichosos hechizos que echan al muertito y echan una soga para que si no aparece el muerto, aparece por lo menos Ajá. una serpiente. ¿Esa no te la sabías? Bueno, ¿Mandé? ah, Como que te me fuiste ahorita un poquito. sí, Bueno, que cuando hacen eso, pues matan al muertito y avientan una soga, que supuestamente es ajá. que si no aparece el fantasma, por lo menos aparece una serpiente cuidando el tesoro. Fíjate que ahorita que dices eso, sí, eso es cierto, eso de la serpiente, de la soga, ¿no? Que se convierte en eso y te está avisando del entierro. Pero obviamente que pues está ahí el muertito que enterraron. Fíjate, ahorita que hablabas de esto, me acordé también de los hacendados, ¿no? Cómo castigaban a las hijas y las emparedaban cuando, o sea, cometían el error de enamorarse de un criado. Sí, Y pues obviamente que el papá no estaba de acuerdo y pues como ellas eran necias y que se quiere casar con el, ¿qué se puede decir? El criado de la casa y todo esto, de la el, hacienda, el peón. pues las Ajá. castigaba, ajá, el peón, pues la emparedaba. Y creo que por ahí hay una leyenda de esto, de la novia, creo, la leyenda de la novia, que la De, encontraron emparedada, pero no me acuerdo bien de qué parte es. de Monterrey. Y De sí hecho, fue la tengo. cierto porque, ándale, fue cierto porque al estar escarbando en la hacienda, Que la están, encontraron hasta con el vestido de novia. sí, que están haciendo remodelaciones. Esa la vamos a ver ahorita y van a Uh ver. -huh, De hecho, tengo uh hasta el -huh, nombre del padre de la novia. ya, Pero sí, o sea, así que de ahí partimos. Y bueno, pues a los que ok. sabemos así de los populares, pues curiosamente cuando estábamos buscando, bueno, en la tarde, el Uh -huh. primero que saltó fue el del Estadio Azteca. Ah, sí, cierto. Pero ahí el mito es no que fue uno o dos, o sea, ahí fueron varios, porque dicen que Fue cuadrillas mucho. completas desaparecieron ahí. Es el mito que dicen. O sea, Ajá, una cuadrilla completa, una o dos cuadrillas, luego los mandaban a revisar y ya no regresaban. ándale. A O mí, sea que ahí sí fue más gente la que se quedó ahí, ¿no? pues mira cuánto ha durado el Estadio Azteca, cuántos temblores ha aguantado y no se ha caído. Cierto. O sea que... Y luego es lo que dicen en los pueblos, ¿no? Cuando una Ujú. construcción no se cae, dicen, ay, debe de haber un muertito. Sí, hay muertito. Sí, ¿tienes alguno? Tú tienes el Puentes, ¿no? Pues sí, según se cuenta que en esta carretera libre que va de Toluca a Iztapan de la Sal, Ah, yo he hay pasado un por ese. puente, ujú, Ese hay un puente. puente que le dicen que es muy conocido como el puente del Calderón, y según cuentan que en épocas, como lo comentabas hace un rato, de la revolución, la construcción pues se caía y se caía y entre más le hacían y le hacían, pues era en vano, se seguía pues viniendo abajo todo aquello, lo que construían, ¿no? Y que un día así de tanto se les aparece el demonio y les dice que quería, o sea, fue a hacer ¿cómo se puede decir? Un trato con ellos y les dijo que a cambio
de que él les cuida. Ahora sí que se puede decir que su puente, a cambio del puente, que le pusieran ofrendas, o sea, restos humanos, gente, ¿no? En las paredes. Entonces, obviamente que al estarse construyendo aquel puente, todos los que eran los arrieros o la gente que iba por ahí, los agarraban y los asesinaban y los mezclaban. Ahora sí que los aventaban ahí entre la mezcla, y el puente aquel, hoy en día todavía conocido, pues nunca le ha pasado nada y ha resistido mucho. Yo tengo una Entonces duda. ese es uno. Sí, Uh-huh. yo tengo una duda. O sea, cuando avientan el cuerpo, no sé, bueno, el cuerpo se descompone, ¿no? Al paso del tiempo. Claro, ¿No claro. quedarán burbujas o algo, o simplemente se quedan modificados dentro de la construcción? Oh, Mira, pues supuestamente lo que estaba viendo es de que en algún relato escuché que, y fíjate, son ingenieros los que platican también ellos, te dicen ¿qué? El pacto que tienes que hacer con el demonio, eh, el pacto de sangre con el demonio para el puente. O sea, un ingeniero también les tiene que decir a sus alumnos, ¿cómo? Pues simplemente que tienes que poner a la persona, ah, sí. y si es posible, sí, fíjate, eso les cuentan. Si es posible, tienen que, al irle aventando la mezcla, dejar dos agujeros para que aún así siga respirando la persona y siga sufriendo. O sea, el sufrimiento tiene que ser tal como la ofrenda, ¿sí? Para ofrendas es una ofrenda y tiene que sufrir. Entonces tienen que aguantar ese periodo y le dejan dos hoyos para que se vaya mezclando el cuerpo con la mezcla, o sea, se integre bien. ¿Cómo la ves? Que para eso les hacen dos hoyos ahí, Bueno, para que se vaya integrando bien. esa parte de dejarlos vivos, en las historias que Uh-huh, vamos a ver, sí tiene algo de relación. uh-huh, Porque, bueno, las que yo encontré era de personas que aún estaban vivas. O sea, no nada más uh-huh, agarraron, las mataron y las aventaron. O sea, no, hay tapiadas que sí estaban vivas al momento de que estaban uh-huh. tapiando la pared o estaban tapiando el puente. Aquí tengo otro, Ajá. que es un relato entre camioneros y transportistas, que dice que el puente Ajá. de Cuacnopalan a Oaxaca, Uh-huh. esto es en, esto es en los límites estatales de Puebla, que ahí había un puente que constantemente se cayó varias veces. Esto fue y causó Ajá. muchas muertes por la misma caída del puente entre 1993 a Ajá. 1994. Y así de repente, sin mayor explicación, en 1995 dejó de caerse y dejaron de haber muertes. Y ese puente actualmente los camioneros le llaman el Espinazo del Diablo, porque creen que ese Ah, sí. puente fue hecho de esta manera. Uh-huh. Hay otro también que dice, es una autopista también Uh-huh. igual de Puebla, oh, no, este es de Veracruz, creo. Uh-huh. Orizaba está en Veracruz, ¿no? Ajá. Ah, no, Sí. sí, sí, ya me dijeron que sí. Ah, bueno, pues aquí también hay un puente que es el puente que comunica los barrios de La Luz, Analco, Los Remedios, Xanenetla y El Alto. Decían que cuando estaba en construcción ese puente que pasaba por esos lugares, que constantemente veían una camioneta gris que pasaba por las noches y que esta camioneta recogía mujeres, niños e indigentes por igual, mientras se construía Ajá. el puente que pasa por esos pueblos. Órale. Y ese quedó en mito, que dice que es la autopista que Ajá. va de Puebla a Orizaba. Ah, órale. Es chistoso, yo cuando empecé a investigar, yo me iba directamente a Ajá. lo que eran edificios. De hecho, de los puentes no Uh-huh. sabía. Ajá, sí. Y ahorita que estaba investigando estoy viendo que es más común encontrar a los tapiados en los puentes. En los puentes, fíjate, también en el puente de los esclavos, yo me quedé así, ¿dónde queda? En Guatemala.
que según hay un puente que tiene más de 500 años y que nunca le ha pasado nada. Y como te lo vuelvo a repetir, el ingeniero, fíjate, ingeniero, gente ahora sí que pienso que no debería de creer en ese tipo de cosas, hizo un pacto con el demonio, igual o diablo, como se le diga, para que hiciera sacrificios humanos ahí, ¿sí? Entonces gente, ahora sí que se le llama así el puente de los esclavos en Guatemala, por, por la gente que estaba trabajando ahí, o sea, como esclavizada, y se las ofrendaban ahí al demonio, y ahí quedó esa gente también, en ese puente. Pues sí. Hay otro puente, el puente de Aila, que está en Tulancingo con Santiago Tulantepec. En este puente, bueno, dicen que de por sí que ahí escuchan muchas veces llantos de niños, que escuchan los llantos tan fuerte que cuando abren las ventanas, pues escuchan los quejidos y escuchan niños cuando pasan por el puente. Y el mito de ahí es que ese puente, pues, lo que tú decías, que ahí a los niños los sepultaban vivos, los engañaban con golosinas y los ponían en los cimientos, o sea, en las columnas, y los encerraban, o sea, los tapiaban, y para que dejaran de llorar, les daban dulces, les aventaban dulces en lo que cerraban las tapias. Ay, pobres. Y bueno, en ese puente dicen que pues que se llegan a escuchar llantos de niños, o se escuchan bebés, y es uno de los puentes que tiene, es de los pocos puentes que tienen la fama de que está sobreexplotado de fantasmas. O sea, escuchan eso y aparte ven una señora de blanco, porque este puente cruza precisamente por un río, y luego llegan a ver Órale. a la señora de blanco cruzando por la parte de abajo del puente. Oh, o sea, sí está muy embrujadito. Sí, ves que estábamos contando hace rato que a veces bueno, que yo te decía que, bueno, que nos quedarán huecos cuando se descompone el cuerpo. Ajá. Y bueno, nosotros estamos en la creencia de que pues nada más son seres humanos a lo que le echan el puente. De hecho, no es así. O sea, anteriormente también le echaban animales, les echaban gallinas, cabras, cerdos. ¿Hay alguna? Bueno, También. Ajá. me voy a contestar yo solito la pregunta. A ver, a ver. De hecho, hace tiempo fuimos a, bueno, ya tiene un buen rato, ya tiene yo creo que más de 5 años. Ajá. Les hemos comentado que, pues bueno, nosotros conocemos a un babalao o un santero. Y al inicio del año, pues hace un ritual para que ahora sí que todo salga bien en el año que viene. En Ajá. este ritual, pues hacen un hoyo sobre la tierra y avientan fruta, avientan huevos, avientan animales. Animales, te digo, avientan gallinas. Avientan inclusive, bueno, ahora sí que lo que caga el hoyo ya es para el espíritu que los va a proteger supuestamente. Órale. Nos contaba que, bueno, en ese mismo lugar lo habían hecho, bueno, en aquel entonces tenía un año que habían hecho igual otro ritual y habían aventado Ajá. todo. Y el año pasado que había pasado eso, al babalao se le cayó un cuchillo de los que utiliza para los rituales. Ajá. Pues ya que como tienen que volver a escarbar y todo eso, pues ya no había cuchillo, ya no había huesos animales, ya no había nada, porque se supone que todo se lo come la tierra, todo lo absorbe. Lo absorbe. Ajá. No sé si con esto que estamos viendo de las construcciones tenga el mismo efecto, porque al fin y al cabo también igual es una ofrenda. Sí, tal vez sí, sí, pero fíjate que ahí sí, pues yo pienso que los puentes tal vez sí, sí, ¿no? Se absorbe el cuerpo y todo eso. Ahora te pones a pensar en los huesos humanos. Los huesos humanos son muy duros también. ¿Cómo si se deshacen ahí también? Me quedé yo con ese pensamiento también.
porque la carne y todo lo demás obviamente que se va ahora sí que como dicen a deshacer, ¿no? A mezclarse, a desintegrarse. Eh, pero los huesos Pues pasará lo mismo. igual y a lo mejor por eso las construcciones no se caen por el espacio que queda del cuerpo que se desintegre. Hace cuenta Uh-huh, que quedan como las esponjas. ¿Ves que las esponjas cuando las oprimes vuelven a su estado original por el espacio que tiene? uh-huh. Pudiera ser Sí, que a lo mejor es el mismo principio. tal vez. Que se me hace más difícil porque pues es concreto y es cemento, pero igual funciona de la misma manera. Aquí tengo Uh-huh. uno que se llama el Puente de Cavadas. Ajá, Esto es aquí en México. Pero mira, esto es chistoso. Aquí está de otra manera. Dicen que cuenta que en la construcción del puente de Cavadas utilizaron leche en lugar de agua para batir los materiales con lo que fue hecho el puente. órale. Además que para su fabricación también le pusieron huevos de gallina para conseguir un material de una consistencia rara. Independientemente de esto, Ajá, decían que, bueno, aquí fueron emparedados varios niños, una ajá, especie de nichos, para ajá, posteriormente sellarlos. Y que esto lo hacían con la función de que, bueno, este puente pues está conectado a una presa supuestamente, o un desemboque de agua, que cuando uh-huh. escucharon a los niños gritar, Sí, sí, sí. era una señal para avisarles para que les dé tiempo de salir, que esa era la finalidad con la que enterraban a los niños dentro de esos, bueno, Ajá, dentro de las tapias de los puentes, bueno, dentro de los sí, sí, cimientos. sí. Y bueno, dicen que hoy en día afirman que en la noche cuando el viento sopla, se escucha el Ajá. sonido de que silba, que, bueno, se escucha un silbido, Los llantos, ¿no? Ajá, ajá, que, bueno, dice, bueno, de manera arquitectónica dice que como son arcos esos puentes, pues que hacen el ajá, sonido de llantos en niños, pero es por la forma del puente. por la forma que tiene. Así es. ¿En dónde dices que está? ¿Es presa? Pues dice puente de Cavada. Ah, es puente, pero ¿dónde queda? Pues, Bueno, ¿en dónde se ubica? creo que también es por la... Ahorita les digo dónde está el puente de Cavada. Ujú. Ajá, Porque fíjate que yo lo que vi fue pero de una presa, ah, la presa de la olla de Guanajuato. este es en Michoacán. Ah, pues este es en Guanajuato. Que igual así como lo contaste, igual enterraron dos niños, igual que para que cuando se desbordara ellos avisaran con su llanto y igual la gente pues le diera tiempo a salir. Y como dices, pues igual se cuenta que se escucha llanto, que cuando se llega a desbordar se oyen llantos de niños, de los dos niños que enterraron ahí. Es muy parecida. Sí, qué raro. Bueno, Uh-huh, bueno, ahorita que estamos hablando de los niños, hay una presa, esta es una presa, está en San Luis Potosí. uh-huh, De hecho se llama la uh-huh, presa de San José, uh-huh. que ahí el pacto, más bien no fue un pacto, fue un consejo que le dio un brujo, o el Ah, brujo de la región, y entre el ay, sí. brujo, los políticos, el ingeniero de obras y todos, pues acordaron en que pues hiciera que igual que los cimientos de la presa tuviera almas de niños también. También igual con la misma finalidad de que cuando esté a punto de reventarse se escuchen los llantos de los niños antes de que se Uh-huh. rompa la presa. Nada más que aquí pasó algo curioso. Aquí la presa sí Ajá. se rompió. En mi, fue un 15 de septiembre. Justamente antes de que se reventara la presa, en la plaza del pueblo se empezaban a escuchar los llantos de los niños. Pero la mayoría del Órale. pueblo no seguía mucho las creencias y no estaba muy acostumbrada todavía a Ajá. escuchar este tipo de historias. Sí, Y sí. pues no les tomaron mucho en cuenta, pero la gran mayoría decía que sí escucharon ese llanto, pero que no hicieron mucho por irse del pueblo. Se reventó la presa y pues sí murieron varias personas en ese lugar. Qué horror. ¿Cómo ves? No, hombre.
qué miedo, ¿no? O sea, ahora sí que son pues leyendas, historias vivas que a lo mejor y si pasan, o sea, si resulta algo y se van convirtiendo en ese tipo de historias y leyendas, ¿no? Sí, tengo un cuento. De hecho, Ajá, vamos a alejarnos un poco de los puentes y de las presas y vamos a empezar a irnos ya a las haciendas. Pero, ok, pero les voy a contar una historia de Sevilla. Es la ajá, Sevilla de 1868. Vamos a hablar de la emparedada de Sevilla. a ver, Esa se las voy a decir yo, para no leerla. mm, Pues se supone mm, que la historia empieza en que una persona bueno, de muy buen porte, de traje, va a mitad de la noche a sacar a un albañil de su casa, o sea, a pedirle un trabajo a mitad de la noche. El albañil pues se queda sacado de onda. Conoce al joven, a la persona que le toca, y pues sabe que pues, es una persona, entre comillas, de dinero. O sea, es una persona que le llaman aquí en México Catrines. un Catrín, ajá, Un Catrín cualquiera. ujú, Y pues ya el hombre pues sale y pues se queda extrañado porque dice, bueno, pues es que no, son las 12 de la noche, ¿qué trabajo quieres que haga a esta hora? El Catrín ujú, le dice muy apresurado y muy nervioso, le digo, ¿sabes qué? Necesito que vengas. Hay de dos, o quieres oro o quieres plomo. Y sacando la pistola le dice, quiero que me vayas a tapiar una pared que necesito cerrar. ajá, El albañil pues se queda pues pensativo y dice, bueno, ¿y cuál es la urgencia de cerrarlo ahorita? Pero pues él no hace, ahora sí que encañonado pues no va a hacer ese tipo de preguntas. Entonces agarra sus ajá, herramientas y se sube al carruaje. Cuando se sube al carruaje, el Catrín le venda los ojos y salen rumbo al lugar para que precisamente no vea dónde es donde va a tapiar esa ujú, porque ya regresamos. Entonces listo, nos quedamos en que pues que agarraba esta persona, el Catrín, se llevó al albañil y que pues le dijo, pues bueno, yo ya tengo todos los materiales y todo, yo nada más continuando, pero sí está bien, todo bien. Bueno, y pues ya llegan allá, ok, empieza pues entra, empieza a poner la pared, él no se asombra para nada, lo único que ve es que en la pared pues hay un pequeño cuarto, pero pues está totalmente oscuro y no le da importancia y sigue levantando la pared. ajá, Total que termina y el Catrín le dice que vuelva a ponerse la venda y lo regresa que va a ir por él. órale, Le dice, no, pues voy a ir. Entonces ya lo regresa a su casa y le da todo y ya le da la advertencia de que no diga nada. Cuando está ya en su casa, pues él vuelve otra vez, llega a las 4 de la mañana y se queda con la espinita. ujú, Entonces llega y a la mañana siguiente pues va ajá, con el juez del lugar, que le llaman juez de guardia, y le dice que esa iglesia, en- órale, entonces va el juez y aprenden al Catrín. ¿Cuál era la sorpresa? Que dentro de esa tapia pues había una mujer que estaba desmayada, la alcanzaron a tener todavía en vida y tuvieron que tirar la pared para ver qué era lo que había encerrado el ajá, Catrín en esa pared. Y encontraron a su futura esposa encerrada ahí. Entonces la lograron salvar. Y esa historia pues, la conocen como la tapiada de Sevilla. Digo, la emparedada de Sevilla. ujú, emparedada de Sevilla, Pues órale, ya no llegó a emparedarse, pero la lograron todavía rescatar. bueno, al menos Al menos. se salvó, al menos se salvó, no como esta de acá, como dices, hablando de la época, pues tú dices de allá de España, ¿no? Acá, pues obviamente que acá también vino mucho esto, ¿no? De la Por, época colonial y todo eso, ¿no? Ahora sí que, bueno, pues también ahí se cuentan pues muchas leyendas de mujeres que y al igual por fallar o no obedecer o eso, las castigaban y las emparedaban vivas, las tapiaban, como dirías tú,
y pues se cuenta que en Iztapaluca había un hacendado que igual así como te dije al principio, paredó a su hija porque ella ya vestida de novia se iba a casar con un peón. Entonces, obviamente que esta chica ya al pasar, ahora sí que los años, el tiempo y todo esto, pues la encontraron. Obviamente que ella murió, o sea, no es lo mismo que estamos hablando de los puentes que los cuelan ahí, ¿no? Les echan la mezcla y todo esto, sino que estas personas, como dices, pues las abren el muro y tapan el muro y se quedan ahora sí que adentro de la pared y pues mueren ahora sí que de hambre y desesperación y falta de aire, ¿no? Me imagino. Entonces pues cuando remodelaron y empezaron a tirar aquí y allá, pues la encontraron. Y fíjate qué triste, ¿no? Que la encontraron todavía aún con su vestido de novia y, y, y pues qué feos castigos, digo yo, porque así. Imagínate la desesperación, es como cuando te entierran vivo en el ataúd. Ah, O sea, exacto. no sabes a qué horas te vas a morir de hambre, en la oscuridad, y tú no sabes si el tiempo quieres que corra más rápido o que corra lento para poder sobrevivir, a ver si tienes oportunidad de salir. No, ha de ser una tortura. ¿Sabes qué me estaba acordando? Que la mayoría Ujú. de los emparedados que yo he escuchado han sido de iglesias y monasterios, que han, Por las monjas, ¿no? así es, de pues de los, ahora sí que de todos los bebés de las monjas. De hecho hay un Ujú, monasterio, no sé dónde es, porque eso sí no lo investigué, ujú, hasta ahorita que me estoy ujú. acordando, que hay un monasterio que ahorita ya es hotel. De hecho ya lo hicieron hotel, lo hicieron una villa. Ah, Y en esa hay una fuente en medio. Y todos los niños que tenían las monjas agarraban y los ahogaban en esa fuente. Y cuando los acababan de ahogar, los echaban por el desagüe, por el drenaje que conectaba esa fuente, y eso los llevaba directamente al río y al canal. ajá. Actualmente ese lugar, pues, como te digo, ahorita es un hotel, pero ahí han visto de monjas a mitad de la noche que están llorando en la fuente, pero increíble, se escuchan llantos de niños. Órale. Creo que está en Puebla. Es que en Puebla hay un buen de monasterios, ahí en Puebla pasa todo. También, ¿verdad? Sí, 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 sí. creo que es en Puebla ese, y es un monasterio que lo readaptaron y que ahorita ya es un hotel. Tengo, Órale. tengo otra leyenda, también igual de una mujer Ajá, emparedada, pero es en Monterrey. ajá. Pero estas se las voy a contar como la de hace rato, porque ya la leí y ya. Mejor se las cuento yo. A ver. Se supone que en la calle, en una de las calles del barrio, de hecho la calle ahorita se Sí. llama Raimundo Yardón, Mm, pero Raimundo Yardón era un empresario, de hecho se dedicaba al negocio de las telas y de los hilos, o sea, ujú. hacía textiles esta persona. Y se encontraba en el centro de Monterrey. Esta persona, pues por lo mismo de su trabajo y que pues él era el mandamás de su negocio, pues tenía que estar todo el tiempo sobre su negocio. O sea, así que Ujú. era el que tenía que tener el trato directo con los clientes y todo. Por lo que a su esposa pues la dejaba literalmente sola. La esposa tenía fama de que pues le gustaba andar mucho con muchos de los hombres que estaban en el lugar. Al fin su esposo trabajaba, pues ella Ah, estaba, le daba rienda ajá. a la hilacha, se le daba vuelta a la hilacha. Vuelvo a la hilacha. Sí, sí. Sí, entonces pues lo veían acá y pues las mujeres, de los comentarios que le hacían tanto las mujeres como sus propios empleados. Pero pues se Ajá. hacía oídos sordos, o sea, decía, no, pues hasta no ver, no creer. No creer. Ajá. Entonces, en un tiempo pues ya cansado de todos estos rumores, pues decidió ir entrenando a uno de sus subordinados para que él atendiera a los clientes y él poco a poco fuera dejando
la empresa para poder, o sea, descansar 1 o 2 días y pues darse por enfermo y estar en su casa pues para ver qué es lo que pasaba en realidad. Dice que lo logró entrenar, ahora sí que logró entrenar al chico este que lo tiempo y pues él se quedó en casa y pues se hizo el enfermo. Al, en una mañana pues ya al día siguiente, al primer día que se hizo el enfermo, pues su esposa le dijo que si estaba bien, que si iba a llamar a un doctor o algo. Dijo, no, pues digo, nada más lo que necesito es descansar, digo, es por el cansancio del trabajo. Entonces su mujer le dijo, bueno, pues yo voy a ir a misa y de ahí voy a ir a comprar unas cosas para la comida de la tarde. Y dijo, bueno, pues órale. Ya agarró y se fue y pues el hombre pues la fue siguiendo. Pues llegó ahí a la iglesia y pues ya vio ahí con quién se veía, que era otra persona, otro hombre. ¿Y cuál iglesia y cuál misa? O sea, puro cuerno, nada más era al susodicho. Y entonces pues ya agarró y pues la siguió y ya cuando vio que estaba a punto de regresar a su casa, pues él se regresó antes. Llegó a su casa y pues le preguntó que pues, cómo le había ido y todo, y pues le dijo, no, pues muy bien, digo, todo tranquilo, traje las cosas del súper. Ahorita les voy a contar una leyenda urbana, ahorita que me acordé del súper. Y, y pues no, todo normal. Pues ya en la tarde pues dijo, y le dijo, bueno, voy a volver a salir. Digo, porque no compré todo, me faltaron cosas para la comida. Entonces su marido le dijo, bueno, ok, cuando regreses te voy a tener una sorpresa muy buena. Digo, así que trata de no tardarte. Pues la mujer se entusiasmó y le dijo, qué bueno, me va a dar una sorpresa cuando regrese. Entonces se agarró, se fue, tardó un par de horas y cuando regresó pues encontró un vestido de fiesta, un vestido muy bonito. Y le dijo su marido, le dijo, ponte el vestido, vamos a salir hoy en la noche, pero te voy a tapar los ojos. Porque es una sorpresa, vamos a ir a un lugar que va a ser un nuevo lugar donde vas a vivir. Órale. Pues Qué cosa. la mujer emocionada se cambió y pues estaba feliz. Ojo, cuando alguien les diga así de sus maridos que los va a llevar a otro lugar, no les hagan caso. Aguas, no les crean. Pues total que ya se cambió, se puso su vestido de noche y pues este Raimundo, que es el marido, pues se agarró y se la llevó y con los ojos vendados llegó a una casa y la traía ahora sí que con la manita la hizo pasar a la casa hasta que llegó a una de las alcobas de esa misma propiedad. Cuando le quitó la venda le dijo, aquí es donde te vas a quedar. Pues la mujer todavía no captaba bien qué onda o por qué estaba ahí, pero estaba feliz porque dice, ay, es una nueva casa, qué bueno que ya vamos a cambiar de lugar para vivir. Y cuando le dijo eso, le dijo, no, aquí vas a vivir nada más tú, por infidelidad, por infiel. Y en eso agarró y la empezó a estrangular hasta que la desmayó. Cuando se despertó, la encontraron amarrada con las hilachas de los materiales que él usaba para sus hilos y para sus telas. Estaba totalmente amarrada y esperó a que se despertara para ponerla en un hueco de la pared. Ya estaba en la mitad tapiada y esperó que se despertara nada más para decirle que se iba a quedar ahí y que ese iba a ser su castigo. Y aún viva, le acabó de tapiar y la dejó en la parte de la cámara que cerraron. ¿Qué es lo que pasó? Que pues con el tiempo pues esta casa cuando la vendieron, y esta es una historia real, cuando compró los trajes y con el traje de noche, o sea que la encontraron. No, hombre. Entonces la encontraron ahí emparedada dentro de la propia casa, pero no la encontraron hasta años, muchos años después. Claro. ¿Cómo ves? Ay, no, hombre. Muy buena, ¿eh? Fíjate que ahorita que platicaste esta me recordaste a una, pero esta es muy diferente. Yo no me acuerdo muy bien de dónde. Y la cosa aquí es que habla mucho de
de una persona que era muy, muy bonita, de nombre Marianita. Esta, igual como lo dijiste, fue un hecho real que sucedió, pero te digo que el país, no me acuerdo bien si fue en Argentina o en Chile. La cosa aquí es que esta persona, en aquella época donde se daban los grandes, sí, pues era una jovencita que tenía 18 años, fíjate. Y todos los jóvenes pues obviamente ponían sus ojos en ella, ya que pues ella provenía de las mejores familias de por ahí, tenían dinero y era de muy, o sea, ella era muy educada, tenía una muy buena educación, no le faltaba nada. Entonces ella se enamora del panadero del pueblo, fíjate. Ahora sí que es que su papá, pues obviamente que siendo un señor de dinero y teniendo empresas y todo esto, de pronto va un amigo de él llevando a un médico ya de edad, ya entrado en años, y al conocer a la hija, ya, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la casa dicen que aún existe, y sí encontraron los restos de Marianita, la encontraron. Pero fíjate que extraña, la cosa fue de que ella siempre se asomaba por un balcón y veía la calle, o sea, como que ella esperaba, yo creo que aquel muchacho panadero fuera y se la llevara, ¿no? Hasta que un día de tantos ya no se le vio, ya no se le vio más. Y obviamente que el médico pues le dijo a los familiares que se había ido a estudiar, que la había mandado a estudiar al extranjero. Y al decir esto, dar la noticia, desaparece él también. La casa se queda en total abandono y la familia pues tiene que ir a remodelarla, a arreglar esto, lo otro, aquello, y que al empezar a tirar una pared encuentran a Marianita y ahí estaba con su vestido de gala, con sus guantes todavía en sus huesudas manos y con el cuello ahora sí que muy bonito, pero con la cabeza casi, ahora sí que se puede decir cercenada. Ahora sí que le cortó la garganta y emparedó a su esposa. Desapareció, jamás se supo a dónde quedó esta persona. Nadie sabe, ahora sí que como dicen, nadie sabe si él también se mató o para dónde se fue el médico este. ¿Cómo la ves? No, pues, de hecho es curioso, pero casi la mayoría de las mujeres que se encuentran así son hijas de hacendados. Y es que Sí, en ese entonces, pues es que el estatus era el estatus. O pues sea, sí. así que, Qué bueno que no fui hija de hacendado. pues sí, imagínate, o sea, pues es que para los padres es, te prefiero muerta a que estés, Pues sí, a que de bajo linaje aquel, no, pues no. imagínate, o sea, No, muchas. Me imagino que bastantes. que habrá más novias o monjas enterradas. Pues yo creo que ahí se va, ¿no? Porque pues ahora sí que como se dice en aquella época, las muchachas pues no era lo que los papás les ordenaban, sí, sí, dame la razón, porque siempre ellas se enamoraban del campesino, del peón, o sea, dicen pues en el amor no manda, no te manda el amor o lo que sientes hacia la persona de la que te enamoras, ¿no? Entonces los papás de aquellas épocas eran tan, ¿cómo se puede decir? Duros, difíciles, no sé la palabra, pero eran tan así, rígidos, que para ellos, pues no, como su hija iba a ensuciar, a manchar su apellido, su nombre, ¿no? De aquellas épocas. Las monjas, pues igual, tener que esconder el pecado, de que pues tal vez no querían ser monjas y las llevaban ahí, ahora sí que se puede decir, A la de fuerzas. algunas a fuerza, ¿no? O algunas iban porque querían hacerlo, pero otras pues eran yo creo que llevadas a fuerzas,
me imagino. Así es. ¿Qué crees que hace rato moví el teléfono con el que estoy grabando? A lo mejor ahorita no lo ves, pero Ajá. velo al ratito como por el minuto 45. Ujú. Y como tengo enfocada a la monja, desde hace rato se ve como que está respirando. Ahora. Nada más se aleja y se retira la cámara, pero ya se quedó así. Ujú, Yo nada más moví tantito el teléfono porque se iba a caer y ya se quedó así ujú. como que está desenfocando y enfocando a voluntad. Órale. Conste que esto no lo estoy haciendo Uy, yo porque está bien cansado hacer eso. Pero sí. quedó chido el efecto. Para quien quiera verlo después. Órale, mira, qué padre. Ah, ¿ya lo viste? Ujú, Bueno, pero sí, pues ahí se la lleva. Pero a mí lo que más me impactó de esto fue el de la cara. Yo había escuchado de emparedados, pero nunca de niños. O sea, había escuchado de los ay, albañiles, sí. Ajá. de... ¿Cómo se llama? Indigentes. Ah, sí. De hecho, hay una historia aquí en el centro, ¿verdad? De que durante un tiempo Ujú. estuvieron desapareciendo bastantes cuando hicieron el Los periférico. indigentes se escondían, decía que se escondían porque los aventaban a las construcciones, a las obras, Sí, y se escondían. imagínate cuando empiecen a hacer las obras del metro otra vez. Puta, se van a Ah, limpiar. pues habla mucho de la línea dorada. También fíjate que hubo un rumorcito por ahí que cuando empezaron a construir esta del metro de la línea dorada, que también ahí hubo muertito, según por ahí De hecho, ¿qué crees? escuché. Ahí en la línea Ujú, dorada tenemos una historia de un conocido de nosotros. Es ujú, familiar de nosotros, que de hecho estuvo haciendo lo de la electricidad, lo de la instalación eléctrica de esa línea. ujú, Y bueno, aparte de que les pasaban muchas cosas, a él, dicen que en una ujú, ocasión fue a revisar los túneles y pues se va sobre las vías. Que ujú, cuando iba avanzando, sus compañeros veían que a un lado de él había una niña, pero como él en ese entonces, su hija pues estaba más o menos de la edad de la niña que la vieron, pues no se les hizo muy raro. ujú. Lo que se les hizo raro pues es que la llevara con ella y más a un lugar así tan oscuro, tan... Claro, ajá. Pero pues ahora sí que quien lo conocía pues como que dijo, pues qué raro que la lleva ahí, pero pues bueno. Pues ya dice que se fue a dar al agua, ahora sí que fue a dar hasta el fondo del túnel y que regresó, pero que ya regresó solo y que le dijo, oye, ¿y la niña que iba contigo? Le digo, ¿cuál niña? Digo, no, una niña chiquita. Le digo, pensamos que era tu hija o... Fue lo Ujú, primero que pensaron porque conocían a su hija. Dice, pensamos que era tu hija y hasta se nos hizo raro. Pues para qué la bajó hasta allá con él para ujú, pasarla de estación a estación. Dije, no, digo, yo me fui solo, fui a revisar las instalaciones y pues me regresé por aquí porque del otro lado está cerrado. ujú. Y se quedaron con la idea de la niña. Pero esa línea está maldita porque nada más no jala. No, ¿verdad? La han tratado de echar a andar y nada más Ujú. no jala esa triste línea. ¿Quién sabe? Algo tiene. Si, ¿de qué otro lugar de aquí de la Ciudad de México que hayas escuchado? Latino no creo que no tenga. La Latino ya duró bastante tiempo. Ajá. Pues de aquí de la Ciudad de México, la Torre Latino también platicaban mucho que igual mucho obrero desaparecía y como lo hemos dicho desde un principio, gente de provincia y así como dices, ¿no? Pues eran desconocidos y nada más les pagaban así, eh, los ponían los nombres en una listita y tal fulano, les pagaban por día y y que cuando se comenzó a construir, decían muchos, pues ya las personas grandes, ¿no? Y que cuando se construyó la Torre Latino, que ya no apareció tal fulanito, ¿te acuerdas? Y todo eso, ¿no? Y yo me quedaba, órale, entonces ahí también. Y aparte que tenía como esta estructura, unos resortes abajo, unas plataformas para que con los temblores no se caiga, la aseguraron con muertitos también.
Y también contaban de toros, ¿cómo se llama este de toros? ¿La Plaza de Toros México? La Plaza de Toros México también. Platicaba una parienta que su abuelito cuando estaba yendo a trabajar, que estaban contratando mucha gente, porque obviamente que pues, era una construcción grande, y que de momento al otro día pues algunos se tenían que quedar a dormir, porque pues venían de provincia, venían de lugares retirados, y de repente él veía que la lista, cuando pasaban lista, notaba que ya faltaba tal, y ya faltaba tal, y la construcción, pues allí iba, que al principio les pasaban accidentes, cosas, y que alegaban y decían lo mismo que hemos estado diciendo, que era porque ellos no habían hecho todavía ese trato, ese pacto de sangre con el demonio. Lo que platicaban es que realmente sí desaparecieron muchos albañiles, o sea, la cantidad no la sé, pero que sí fueron bastantes personas. Y pues de aquí eso es lo que yo sé. Hay un edificio en el centro. No me acuerdo de su nombre, pero son oficinas ahorita. De hecho, tiene un nombre de esos de los que ponen como la Torre Aguja o una de esas cosas. No, pero está por la calle de Reforma. Me contaron hace tiempo, ya tiene un buen rato. De hecho, me contaron cuando todavía era auditor por allá. Bueno, nunca fui auditor por Reforma, pero trabajaba de auditor en ese entonces. Me comentaron que en uno de esos edificios de Reforma pasaba algo muy curioso, que por ejemplo contrataban muchos veladores porque simplemente desaparecían. Era un edificio que estaba en remodelación y pues entre los albañiles, pues a los albañiles les ofrecían, oye, quédate de velador. Aprovechando que ya estás aquí y no puedes salir, pues de una vez te doy la doble paga. Órale. Y ya la mañana siguiente, pues si se quedaron 4, ya la mañana siguiente ya nada más aparecían 3 o aparecían 2. Y tenían la creencia de que el edificio se los comía. O sea, ahí no era de que, ¿cómo se llama? De que era un trato. O sea, ahí de repente desaparecían y no estaba en construcción el edificio. O sea, simplemente el velador desaparecía dentro del edificio. Dentro. Ajá, y decían que precisamente eso, que el edificio se los comía. Y que en ese edificio, dando las 6 de la tarde, nadie se podía quedar. Porque si se quedaba alguien adentro, ya no salía. Y así fue durante mucho tiempo hasta que lo tiraron. Cuando lo tiraron por cuestión del terremoto, porque quedó muy dañado y lo tuvieron que tirar. Pero antes del terremoto, velador que se quedaba ahí, velador que se desaparecía. Ándale. Pero era un conjunto de oficinas, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo que sí recuerdo es que estaba cerca del Cine Diana. Y pues ya, ese edificio pues ya no fue. Ya no. Ya no, pero imagínate, o sea que así de repente... Yo he escuchado ese mito de que hay lugares que se comen a la gente, o sea, prácticamente. ¿Tú no has escuchado el mito ese de que el metro se come a la gente también? No. Hay un mito urbano por ahí que, por ejemplo, hay gente que las graban en las cámaras, que entran al metro y entre los andenes desaparece. O sea, ya no ven hacia dónde se van. Se los come la propia estación. De hecho, llegó a ser noticia de que de entre las personas que reportaron y que vieron que entraban al metro, que ya no vieron para dónde salió, que sumaban cerca de 138 personas al año, de gente que desaparecía entre los andenes o dentro de los puntos muertos de las cámaras, y que no eran reportados. Pero, o sea, nadie los buscaba ni nada. No, pues llegaban a decir, ahora sí que iban a pedir las cámaras de vigilancia. De que decían, bueno, pues es que siempre toma el metro para irse al trabajo, o sea, ven que sí, que en efecto van, caminan por la escalera, que se meten al andén, pero ya cuando van a tomar el metro o algo desaparecen.
checan los videos de las otras estaciones y no baja, o sea, así de repente desaparecen por completo. Órale, ¿Sabes no, no sabía eso. de hecho, la línea que pasa mucho eso es en la línea rosa y en la línea azul. En la rosa, la de observatorio. Ajá, la de Observatorio Pantitlán y la azul la que va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Ándale. Y curiosamente nadie se había percatado hasta que empezaron a poner las cámaras. Qué curioso. Sí, y esa me la contó también mi hermano. Mi hermano trabaja ahí. Ah, ya, ya, ya. Y él también me dice que, pues que sí, que él había escuchado eso de que, bueno, que de hecho ellos tienen la idea de que, no, pues simplemente son puntos ciegos y pues no ven. Digo, pero sí está raro porque las cámaras se enfocan totalmente a la salida, o sea, no hay forma de que no pases Ajá. si no estés grabado. Pero sí, Increíble. Ajá. y dice, bueno, ya digo que hasta han sacado noticias. Si la encuentro, te la pongo en la página en la tuya, la de Más Allá del Oculto. Órale, Pero porfas. digo que esta noticia salió de que pues es que han visto que la gente simplemente no aparece, se los come el metro. Órale. Qué interesante. Y qué miedo. Sí, pues también hay lugares así, ¿no? En la Tierra que también Ajá. igual entran personas y ya no salen las mismas. Hay Pues sí. yo me acuerdo de una cueva, no es la cueva del Ajá. diablo, es otra. Es una cueva que Ajá. se encuentra en Zacatecas, que creo que es esas de las que son de talacnitas, esas de las que tienen Ajá. estas cosas, se me fue el nombre, las estalactitas y las Ajá. estalagmitas. Hasta la quitas. Ajá. Ajá, que son... se me fue el nombre de la cosa esta. Bueno, que se meten ahí y que no precisamente son por los tours, o sea, son cuevas que ya están abandonadas y que a veces llegan ahí pues, para hacer estudios espeleológicos, que entran personas pero que ya no salen, pero que no, que de repente cortan comunicación y que pues están bien y ya van de salida a 5 y ya cuando suben a la superficie ya nada más son 3 o nada más son 4. Se pierden Se- ahí abajo. pero ¿cómo se pierden en un grupo que están todos así unidos? O sea, Ah, es que ese es el chiste de esa cueva, o sea, se pierden estando en grupo, o sea, no pueden perderse estando en grupo. claro que no. Entran 10 y llegan a salir 9. De hecho, No manches, algo pasa ahí. esa mina está cerrada, de hecho es una mina de esas de las de que Ajá. sacan geodas y no sé qué tanto. Ajá. Creo que hasta plata, no sé qué, pero es una mina que ya está abandonada. Creo que hasta Ah, hicieron una película que se llama La Niña o algo así, y está ajá. basada en esos hechos que pasaron en esa mina, que Órale. que inclusive dejaron de mandar mineros porque Ajá. desaparecían los mineros, pero ni siquiera encontraban los cuerpos, y no hay barrancos, no hay caídas, no hay nada, o sea, simplemente desaparecieron. Órale. No, pues qué interesante y qué increíble eso. O sea, Sí, cómo parecerse así. ¿Habrá algún portal o qué onda? ¿Qué hay? no, Algo hay. pues ha de haber algo, ha de haber, no sé, alguna salida que no ven y que está muy, muy angosta, o quién sabe qué Ajá. pasa, pero los que entran no salen igual, o sea, no salen todos igual. Y te digo que Órale. creo que hasta hicieron una película Ajá. de esa mina, y creo que está en Zacatecas, porque esa Mm, la vi en un foro, y ujú. cuando la vi en el foro, pues muchos también igual comentaban lo mismo, que sí conocían a esa mina, Ajá. pero que ya esa mina ya estaba cerrada, Ya no funcionaba. ya no la abren. Mm, Pasa como en los pueblitos, ¿no? Cuando vas al cerro, ujú. que te dicen los del lugar, no se vayan al cerro solos porque después se pierden y ya no regresan. Sí, eso sí es cierto. Yo por eso nunca fui sola. No, nosotros sí No, hemos no, ido. no. Solos no, pero sí hemos ido hasta esos lugares y sí, sí es muy fácil que te pierdas. En las llanuras y en los cerros, cuando Ujú. son pueblos así ya que no están todavía muy, ¿cómo se llama? Muy urbanizados.
De esos, urbanizados. sí, de esos de los que todavía dejan a los animales a que vayan a pastar y se regresan solos. Ah, No, sí, hablando de verdad que sí te pierdes. O sea, yo sí fui a algunos allá, precisamente en Guanajuato, y realmente dices, ¿y ahora dónde estoy o para dónde voy, no? Si no. no vas con alguien del lugar que conoce, pues sí te andas perdiendo. Sí, decía mi papá, si se llegan a perder, ustedes sigan un río y en el río a fuerzas lo tiene que Ujú. desembocar a fuerzas en un pueblo. Sí, no sé si conozcas la rectoría de Borley. Rectoría de Borley. No, no me suena. Ajá. ¿Dónde está? Es esta, entrando otra vez al tema de las emparedadas, tapiados, es la rectoría de Borley. Esta es una mansión que queda ya en Inglaterra. En la época victoriana, es de la época victoriana. No, no lo ubico. Está situada en Excel o Excel, algo así. Ajá, bueno, pues ahí un monje fue ejecutado, fíjate, lo ahorcaron por ahorcamiento y una monja, que de lo que hemos estado hablando, fíjate, o sea que en todo el mundo pobres monjas, les va como en feria, porque esta monja también la tapiaron viva en los muros del convento. Se habla mucho de por sí, ¿eh? Salud. Gracias. ¿O qué fue? Sí, Se habla mucho de por sí que esa mentada rectoría de Borley es una mansión que está demasiado embrujada. Entonces, pues ahí fue tapiada viva en los muros de ahí de esa rectoría, que era un convento. ¿Por qué? Porque pues le gustó el monje, se quiso escapar con él, los descubrieron y como te platico, a él lo ejecutaron mediante el ahorcamiento y a la monja pues la tapiaron viva en los muros de aquel convento. Entonces, pues, imagínate todo lo que hay ahí adentro de esos muros. sí. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé. Imagínate todas Uh-huh, las escuelas que hicieron. uh-huh. Pues por eso asustan en las escuelas. De todos los... Pues sí. Oye, pues sí, porque no sé si te acuerdas, pero creo que en todas las escuelas siempre hubo esto, ¿no? En los baños, que la niña que se aparece, o que el niño, o que la mujer, o la sombra, pero no sé si te darás cuenta que la mayoría siempre, casi la mayoría de las escuelas siempre se andaba platicando eso, que había un fantasmita o algo así. Pues tú crees que no. Pues O aquel mito, ¿no? Que decían es que estas escuelas espantan, bueno, los chamacos, ¿no? Que tenían sus ideas, porque aquí eran panteones antes. No sé si te tocó, pero a nosotros sí. No, no vayan a la hora de salida, los que íbamos en el turno de la tarde, no vayan a las 6:30 ya a la salida al baño porque se aparece tal cosa y no sé qué. Pues ya hasta las ganas se te iban, ya no pasabas al baño, oye, pues con esos cuentos que se traían los demás. sí, ¿sabes qué? Ahorita que dijiste de las escuelas me acordé de algo. Bueno, me acordé Mm, de una historia que me contaron en la ESCA de Santo Tomás. Yo ahí estudié ajá, también, en la ESCA Santo ajá, Tomás. Ahí hice parte de la superior. mm, Y uno de los que limpiaban ahí, de los intendentes, mm, nos contaba, porque luego nos quedábamos a las prácticas de campo o a tocar guitarra y pues ya se nos hacía tarde y nos quedábamos ahí hasta las horas. Esa escuela es como 24 por ujú, 24, o sea, a todas horas siempre hay gente ahí. A excepción de las 8, a las 8 ya a las 10 de la noche ya te van sacando, así de que ya órale, ya lleguen a su casa. ujú, Pero mientras estabas ahí, pues ya uno de los intendentes le preguntamos así por curiosidad, porque en ese entonces pues nos gustaban también las historias de terror y yo tenía unos amigos que también eran bien morbosos y les gustaba preguntarle a la gente. ajá, Entonces le preguntaron a un señor ya grande, ahorita yo creo que ya ni trabaja ahí, que qué era lo más ujú, extraño porque la ESCA es un edificio que tiene dos edificios principales y los otros son como
edificios como de 3 pisos y los otros son como de 4 o 5 pisos, no recuerdo, pero son puros salones, pero están grandes. Él dice que en alguna ocasión dice, ahorita ya no, pero hace como 10 años, en ese entonces estoy hablando de 1990, o sea, él está hablando que como por 1980, dice que estaba limpiando, bueno, ahora sí que estaba haciendo el aseo de los salones y que lo tenían que hacer después de las 10 de la noche porque como esos edificios estaban ocupados todo el día, pues no, sí hacían, pero pues era imposible dejarlos bien. Entonces tenían que esperarse hasta la noche, hacer el quehacer en la noche. Les daban 2 horas de las 10 a las 12, 1 de la mañana. Cerraban y bueno, uno de ellos sí se quedaba ahí y los otros pues, se iban a su casa. El que se quedaba con el velador. Dice que le tocó quedarse a él y pues a él le tocó ahora quedarse junto con el velador. Y en que en los últimos pisos pues empezaron a escuchar pasos. Y como son pisos así como de losa, pues se escuchaba así. Con la escuela ya totalmente vacía, pues ahí se escucha el eco, pero a todo. De hecho, sí, ahí hay mucho eco. A mí me ha tocado. Bueno, me tocaba cuando estuve ahí. Entonces, pues tenían que revisar para ver qué pasaba. Entonces decía que pues escuchó eso y que el vigilante le dijo, ay, otra vez, digo, yo creo que se metieron. Digo, porque luego se llegaban a meter los poros, se llegaban a meter... Lo de los mismos estudiantes que luego se quedaban dormidos ahí, pues se asustaban y corrían por los pasillos. Y sí ha pasado, ¿eh? Se han quedado dormidos ahí, dentro de los salones. Claro. Entonces ya subieron y pues no vieron nada. Dice que él, pues entre él y el vigilante le dijo, bueno, tú te vas al edificio A y yo me voy al edificio B. Para esto el edificio A y el edificio B están paralelos, están pegaditos los dos. Hay una distancia como de, ¿qué será? ¿Qué les gusta? Bueno, sí es un tramo largo, pero sí se alcanza a ver de edificio a edificio. Inclusive si tú alcanzas a ver de la puerta de un salón a otro, alcanzas a ver perfectamente cuando hay una persona dentro de un salón. Entonces, pues fueron a ver y dice que conforme va subiendo, pues escuchaba pasos. Y que le empezó a dar más miedo porque cuando llegó arriba escuchó como que estaban subiendo la escalera. Se escuchaban pasos que iban subiendo la escalera. Pero pues esta persona en ese entonces pues no era de los que creía, o sea, era muy escéptico. O sea, a pesar de que venía de pueblo y todo, pues decía, nada, no pasa nada. Pues él agarraba y abría los salones y para verificar que no se volvieran a meter, agarraba y los cerraba. Pero no les ponía llaves, nada más los cerraba. Entonces agarraba, veía, cerraba, agarraba, veía, cerraba. Dice que cuando estaba en el segundo salón, ya de repente se le abrieron todas las puertas así de jalón de golpe. Pero todas, o sea, de todos los salones del lado donde estaba. Pues se espantó por el ruido de las puertas y pues el vigilante que estaba del otro lado luego vio. Y se hicieron señas como diciendo, ¿ves que si vio a alguien? Y si viste a alguien, digo, no. Se fueron corriendo y justamente cuando el vigilante vio hacia el otro lado, al vigilante se le abrieron las puertas del otro edificio. De la misma manera, todas así de jalón, así de fregadazo. Estamos hablando de que en esas puertas aproximadamente había como 6 o 7 salones por piso. Y todos esos dos edificios, todos conocían a un mismo. Ese de la ESCA, pues quién sabe, yo que sepa, ahí no hay cementerios ni nada, pero sí es un lugar muy viejo. Ahí lo más que pudo haber pasado fue lo del 68, pero de ahí en fuera, yo que sepa, ahí no mataron a nadie en el 68. Órale. Pero esa es una de ese edificio. Y ese de la ESCA ya tiene años que me lo contaron. Órale. ¿Es la monja? Ah, ya, mira, ya me conectó. Y ya volvió otra vez a hacer lo mismo. Enfoca y desenfoca. Órale. Mugrosa. Algo tiene ahí, ¿eh? Se vino una tapiada de esas. Sí. Les decía. Anda por ahí. Sí, les decía, si alguien conoce esa historia de la ESCA y que la hayan escuchado, hayan visto que les haya pasado algo en la escuela, pues díganos. De hecho, que lo comenten.
sucede ahí. Bueno, pues ya dimos la hora. Yo pensé que no iba a dar para tema, pero sí. Sí, Y nos faltaron todavía sí algunas, ¿eh? salió. Más todavía. También nos faltó hablar de lo más allá de, como te dije, de Inglaterra, también De Japón. de Balabalto, también, lo que murió abandonada y... Oye, ¿sabías que hay una Bathory en Veracruz? Pero sí una Uh-huh. duquesa que también igual hacía lo mismo que Bathory. Nos Órale. contaba un lachero ahora que fuimos a Veracruz que allí había una Uh-huh. duquesa que también hacía lo mismo. Ajá. Y como el recorrido te pasa por afuera de donde era su casa, Uh-huh. no, pues ahorita la casa ya es una, bueno, era una casa pues ya vieja, colonial, ya de años. Ya ahorita Uh-huh. ya nada más es la pura construcción, ya son, ahora es que como quien dice es el puro casco. Pareja. Pero bueno. ¿Qué temas te gustan para la próxima semana? Porque esto ya lo terminamos. Mm, pues ya vemos, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De qué más hablamos? ¿De qué hablamos? Porque ahí nos quedó una pendiente de, ¿cómo se llama? De los famosos. De los famosos y los fantasmas y la música, sus letras satánicas, Ah, ¿sabes qué? todo eso. Hay que hacer una de música. Me gustaría hacer a mí uno de música. Ok. Pero, pero lo vemos, como dices, está entre la música, entre los Ujú. famosos y a ver qué más se nos ocurre. Sale, vale. Bueno, pues ya nos vamos. Si ahorita vieron que había alguna que otra falla o que de repente se desconectaba, es por la falla de internet. No sé qué estuvo pasando. Que el día de hoy estuvo muy raro desde que empezamos, ¿verdad? No me dejó ni conectarme. Sí. Ujú. De hecho, la razón por la que vemos a la monja es porque no me dejó conectarme por como siempre me conecto. Ujú. Y si ven que está palpitando la monja, no soy yo, es el teléfono. Y lo moví nada más unos milímetros y empezó a hacer eso, así que soy yo. Ahí sí no sé qué pasó. Ay, Yo, ahorita lo voy a checar. sí, a ver si no se levanta la triste monja al rato. Pero bueno, pues nos vamos. Ahora sí. Nos vamos. Estuvo muy interesante. Ya vimos que no nada más hay novias emparedadas y monjas emparedadas. Ujú. Hay niños, hay huevos de gallina. ¿Y qué otra cosa te dije que había? Ah, leche. En las Leche construcciones. en las construcciones. O sea que hay de todo, también ahí le ponen. Hay de todo. Si hay, ahora sí que coméntanos si tienen historias que no hayamos dicho o que conozcan ustedes. Y pues nos vemos el próximo viernes, porque ya acabamos el día de hoy. Ok. Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias al grupo de Viaje a lo Paranormal, al grupo de Más Allá de lo Oculto y a los que están en el Dragón Administrador. Y pues nos vemos el próximo viernes. Sale, vale, igual. Un saludito y a todos los grupos, al Dragón Administrador, a los que nos escuchan, comenten, escúchenos por favor. Y pues buenas noches, dulces pesadillas, gracias. Sí, porque ahora sí no vimos a nadie, pero yo creo que mañana nos van a ver. Es que ya está, ya la próxima semana es 14 de febrero, ahorita están todavía en la época de que están Están pensando a ver qué onda, a ver qué. no, pues están buscando con quién salir el 14 de febrero. También, por te digo, a ver qué onda. Sí, por eso nadie nos escucha ahorita. Van a estar buscando. La preocupación. Si no nos escuchan, les va a caer la maldición de que no van a pasar solo el 14 de febrero. Para que se les quite por no irnos. Pues, Ok, bueno. bueno. Oye, de hecho nos va a tocar. Oye, bueno, es que cae Mm, en viernes el 14 de febrero, ahora que lo estoy pensando. ujú, Bueno, vemos si transmitimos o no. De hecho, les avisamos. vale. Ujú, Porque no sabemos qué vamos a hacer ese día. Bueno, pues nos sí, es vemos. cierto. Que descansen. Buen fin de semana y muy buen inicio la próxima semana que viene. Y pues bye. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Bye, bye. Bye bye, hasta luego a todos.